Amigos televidentes, muy pero muy buenas noches. Cada noche de martes nos sentimos muy pero muy contentos de compartir con ustedes la sabiduría de la palabra de Dios. Iniciamos a partir de este momento, 2000 años después. Nuestro tema, ¿adoran imágenes los católicos? Les dejamos con los muchachos, Roquel y Luis. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos al programa 2000 años después. Estamos contentos de compartir con ustedes una noche más con esta ventana a las cosas del Espíritu, esta ventana a las cosas de Dios. Después de escuchar esa introducción de Carlos Pérez, no importa cómo venga uno se reanima, se llena de entusiasmo, se llena de alegría, y esa es la alegría que queremos compartir con ustedes en la noche de hoy. Tenemos con nosotros esta noche un tema sumamente interesante, sumamente agudo, un tema pues que tiene puntitas y aristas. Por lo tanto, le invitamos a que se ponga confortable en su casa, que tenga un cuadernito, un cuaderno, una papel, una pluma, tenga su Biblia, el Catecismo de la Iglesia, busque su vaso de agua, porque los cambios aquí son muy rápidos, no le da tiempo a ir, tomarse su vaso de agua y volver. Póngase confortable, tome nota, y después del segundo segmento vamos a abrir los teléfonos para que aquellos que desean compartir con nosotros sus puntos de vista tengan total libertad de hacerlo. El tema, como decía, es un tema agudo, es un tema de muchas aristas, y por lo tanto hemos traído pues a un invitado especial, porque no podía ser de otra manera. Este no es un tema que uno puede manejar así con invitados improvisados, tiene que ser un invitado pues de gala, y nada más y nada menos que el muchacho, porque dice Carlos Pérez los muchachos, ¿no? Gracias por eso, Carlos Pérez. Claro, gracias. Bienvenido, Roquel, al Gracias. programa 2000 años después. ¿Cómo te sientes esta noche? Muy bien, muy contento, Luis. Te comentaba fuera de cámara que después de, podría decirse, una ausencia de temas apologéticos o temas de explicación de la fe católica, y creo que volver al redil nos hace sentirnos más cómodos. Recordemos que la razón de ser de este programa siempre ha sido tratar de explicar la fe católica lo más claro posible, y me siento muy cómodo de volver nuevamente sobre ese redil. Bueno, yo me siento también muy cómodo porque hacía tiempo que no te veía tan cómodo. Sí, claro. Normalmente te sentías así como que venías haciendo un gran esfuerzo. Por supuesto. Pero te veo hoy muy como... Sí, muy confortable, claro, por en supuesto. tu medio ambiente. En medio natural. Magnífico. Muy bien, Roquel, entonces vamos al tema de esta noche. Es un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. Lo que ocurre es que periódicamente este tema debe ser tocado junto con otros temas, deben como que repetirse cíclicamente, porque ocurre, no sé si es tu experiencia, que muchas veces cuando estoy escuchando un programa o viendo un programa por televisión, no importa el tema que sea, algún televidente llama o algún radio escucha, dependiendo si es una radio o si es la televisión, y siempre aborda el tema de las imágenes, porque ustedes los católicos tienen imágenes. Entonces nosotros creo que debemos como que, en la medida de lo posible, con cierta periodicidad, volver al tema junto con otros, el de los santos, por ejemplo, y algunos más que los televidentes que nos siguen de todos los martes se habrán dado cuenta que volvemos a tocarlos. No es porque no tengamos más temas, tenemos unos temas sumamente candentes. Por ejemplo, le podemos adelantar que se está haciendo un estudio profundo de la película La Pasión de Cristo, una película que va a ser exhibida en la Semana Santa del próximo año, que ha despertado mucha polémica. Tenemos a un especialista que está estudiando esa película, y también vamos a tocar otras películas no tan vistosas como esa, que le vamos a desmenuzar aquí, como esa peliculita que se llama El crimen del padre Amaro. Lo vamos a desmenuzar aquí sin ningún rodeo, sin ningún tapujo, y le vamos a dar la oportunidad que nos llamen aquellos que defienden la película. Vamos a abordarla de cara a cara, sin ningún rodeo, sin ningún temor. ¿No es cierto, Roquel? Sí, por supuesto. De cara al sol, como siempre. Vamos a desenmascarar y a mostrar la verdad y a mostrar la mentira también, porque hay mentiras y hay verdades, ¿Cómo no? o medias verdades, que a veces son peores que las mentiras completas. Roquel, mira, el tema de las imágenes, como decía, es un tema interesante. Cuando uno está conversando en asuntos de religión, asuntos de Biblia y demás, normalmente alguna persona, generalmente personas de buena voluntad, yo tengo amigos, muchas personas que no son católicas, que les considero muy buenos amigos míos, a quienes respeto mucho y que son personas de buena voluntad. Me dice, por ejemplo,
¿Cómo es posible que ustedes los católicos tienen imágenes? Aquí en este momento tenemos una imagen de un querubín, ¿verdad? De un ángel allí. Ajá. Si la Biblia es clara, ustedes tienen la Biblia, tú tienes tu Biblia, yo tengo la mía, y la Biblia en el capítulo 20 del libro del Éxodo, palabra de Dios, dice lo siguiente: no tendrás 20 del 3 al 5, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ahí está el texto. ¿Cómo es que nosotros, después de leer este texto, si lo hemos leído, porque también nos comentan, o es que acaso no lo han leído, o es que ustedes los católicos se saltan este texto? Tenemos imágenes, si ahí dice, se prohíbe hacer imágenes. Luis, el primer punto está de que ese texto existe dentro de la iglesia desde el momento en que la iglesia se fundó. Desde que la iglesia contiene los libros de la Biblia, ese texto ha estado ahí siempre. De hecho, el problema de las imágenes no existió hasta realmente en profundidad hasta 1500 y tantos. Hubo un movimiento, lo de los iconoclastas. ¿Iconoclastas? ¿Qué es eso? Eran los que empezaron a interpretar ese texto de manera literal y comenzaron a tener aberración hacia las imágenes, comenzaron a decir que las imágenes eran malas. Fue un movimiento que se dio en los primeros siglos de la iglesia, pero la iglesia inmediatamente llamó la atención sobre eso. Pero los primeros siglos un poco tardíos, como el siglo VIII, me parece. Siglo VIII, por ejemplo. Pero es interesante porque muchas personas no se dan cuenta, piensan que eso ha sido un debate de toda la vida. Sin embargo, los primeros básicamente 1500 años de existencia de la iglesia o el cristianismo, nunca se cuestionó las imágenes. Esto es un fenómeno, podríamos decir, nuevo dentro de la historia de 2000 años de la iglesia. Y ha tomado más fuerza, sobre todo, con el surgimiento en el siglo pasado, estoy hablando a principios de 1900, de algunos nuevos movimientos religiosos que con algún tipo de virulencia y energía han acusado a la iglesia de ser idólatra, de ser la gran ramera Babilonia, de ser que el Papa es el 66. Entonces ya no se convierte en un debate de altura, sino simplemente de la acusación directa. Entonces buscan eso para decir que la iglesia está llena de demonios, que los imágenes realmente son demonios ocultos. Solo hago esto como un paréntesis para que veamos dónde estamos sentados. Entonces, ¿dónde estamos? 1500 años sin ningún problema. Estoy hablando desde el momento de los primeros cristianos hasta que Martín Lutero empezó. Al principio Martín Lutero tampoco tenía problemas con las imágenes. Eso fue un proceso posterior que se dio. Entonces, así que nos damos cuenta que el texto sí existía y el texto no causó mayor inconveniente. ¿Por qué? Vamos a analizar el texto. Por favor te pido, Luis, que lo vuelvas a leer para que los televidentes lo leamos, lo desmenucemos con calma. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. El primer punto es que este texto se refiere al primer mandamiento. El primer mandamiento todos sabemos que se refiere al amor a Dios o la adoración de Dios sobre todas las cosas. Y se refiere a un contexto muy particular. Se refiere al contexto en que el pueblo de Israel se encontraba en ese momento. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, estaba mezclado con un pueblo idólatra durante muchos siglos y iba para Canaán, donde estaban pueblos idólatras. Entonces, Dios aclara que Él es el único Dios. Esa época, los pueblos que practicaban un culto idolátrico, el símbolo de esa idolatría eran las imágenes de sus dioses, que tenían forma de carnero, que tenían forma humana, que tenían forma de gato. Por ejemplo, en Egipto algunos tenían forma de sol. De hecho, una pedagogía interesante que se utilizó en el Antiguo Testamento es que
muchos de los animales que eran sacrificados por el pueblo de Israel en nombre de darle culto a Dios, eran los dioses de los otros pueblos. La imagen de los dioses, los carneros y ese tipo de animales que eran sacrificados a nombre de Yahvé, eran las imágenes que se utilizaban en los otros pueblos. Era como para darle una pedagogía y decirle, eso no son más nada que animales, y se los ofrecemos y se los entregamos a Yahvé, los matamos y los quemamos. Era una pedagogía que se utilizaba, pero solamente para dar un contexto. Y si lo ubicamos dentro de ese contexto, nos damos cuenta de que lo que se está prohibiendo es que no tengamos otros dioses. Obviamente, si una persona tiene una imagen, considera que esa imagen es un Dios diferente a Yahvé Dios, o que está representando a alguien diferente al Dios que revela la Biblia, está pecando, está en pecado de idolatría. Pero si una persona tiene una imagen y no piensa que esa imagen es Dios, entonces no está cometiendo ninguna idolatría. ¿Por qué? Muchos dirán, no, pero el texto es claro. Sí, por supuesto, porque si tomamos el texto literalmente, ¿qué nos encontramos, Luis? Que estarían prohibidas todas las imágenes, porque el texto no hace excepción alguna. El texto dice, no te harás imagen alguna, y hace una explicación total. Dice, del cielo, de la tierra, de las aguas y de las aguas debajo de la tierra. Eso era, ¿por qué dice eso? Porque, bueno, en esa época había un concepto diferente de la tierra. Se consideraba que debajo de la tierra había agua y que abajo había otro submundo. Entonces, para hacer esa aclaración de todo el universo, por decirlo de alguna manera, ellos hicieron esa prohibición. Entonces, si tomamos el texto literal, estarían prohibidas todo tipo de imágenes, todas. Todo lo que era una representación gráfica de algo estaría prohibido, cosa que es absurdo, cosa que los mismos israelitas interpretaron de esa manera. Lo que se refiere el texto, primeramente, es al punto ese del culto al Dios verdadero y el culto falso que se daba a la idolatría. Por eso al final dice, no tendrá otros dioses delante de mí. La comparación es, Yahvé, yo soy el Dios verdadero, no tendrás otros dioses delante de mí. Si se hace otro tipo de interpretación literal que dice que no, que ahí dice que no se haga ninguna imagen, entonces eso se aplicaría a todas las imágenes, inclusive las imágenes de televisión, porque él hace una aclaración, no te harás imagen ni le darás culto. El punto de dar culto es una negación adicional. Entonces no es solamente prohibir las imágenes que se hacen, sino las imágenes que se dan culto. Entonces, una interpretación literal del texto no puede ser, no se puede interpretar de esa manera. Ni siquiera los hermanos no católicos pueden aceptar una interpretación de ese tipo. De hecho, ellos tienen imágenes. ¿Tienen imágenes? ¿Cómo no? Por ejemplo. Tienen imágenes de, yo he visto, algunos que he visitado tienen imágenes de equipos de fútbol, algunos son fanáticos de Brasil, otros de Argentina. He visto que tienen imágenes en los periódicos que compran, tienen fotografías de todo tipo. ¿Algún caballo quizás? Sí, tienen algún dibujos tienen caballos, tienen imágenes de arroyos, tienen imágenes de tantas cosas, porque... ¿Y en el bolsillo que...? Sí, en el bolsillo tienen imágenes de diferentes, dependiendo de quién sea. Algunos tendrán imágenes de Washington, otros de Jackson, otros dependiendo de quién sea, ¿no? Los más buscados. Los más pobres tenemos de Washington y los otros tienen de Jackson y de Franklin. Algunos tenemos de Balboa. Sí, algunos tienen de Balboa. Sí. Entonces, esos también son imágenes. Y todas esas imágenes son representación gráfica de algo que existe en el cielo, en la tierra, o debajo del agua, o de las aguas debajo de la tierra. Así que muchos se preguntarán, entonces, ¿cuál es la prohibición? Entonces, algunos hermanos no católicos dicen, bueno, no, la prohibición que Dios hace es que se hagan imágenes para dar culto. Y eso también es falso. Ah, no, es falso. Es falso. Porque si Dios hubiera hecho una prohibición de hacer imágenes en un lugar sagrado donde se da culto, entonces Él no hubiera mandado a hacer imágenes. Espérate, tú estás diciendo que Dios prohíbe las imágenes aquí y luego las manda a hacer, o pareciera que las prohíbe aquí y luego en otro lugar las manda a hacer. Y no solo las manda a hacer, sino que las manda a hacer en un lugar de culto. ¿Tenemos alguna referencia bíblica que nos pueda facilitar? ¿Tú crees que al público le interesa esa referencia? Por supuesto, más que nada a mí. Quiero saber esa referencia. Sí, es interesante porque yo estoy seguro que las personas que nos escuchan, lo primero que dicen, sí, él está haciendo un análisis que no es el correcto, porque nosotros lo que estamos refiriendo es que está prohibido que en las iglesias, que en los lugares de culto, que en esos lugares existan imágenes, porque eso es aberración a Dios. Pero primeramente el texto Éxodo 20 no dice eso. El texto Éxodo 20 lo que habla es la prohibición de todo tipo de imágenes. Así que no puedo yo de ahí derivar
que se está prohibiendo solamente en lugar de culto. ¿En dónde manda Dios a hacer imágenes, según lo que acabas de decir, Bueno, Roque? Fíjate que Dios manda a hacer imágenes en Éxodo, perdón, en Éxodo capítulo 25, versículo 18. Voy a leer desde el 17, versículo 17. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Ahora estás Dios haciendo una descripción de lo que va a ser su santuario, donde se va a dar la tienda del encuentro y donde va a estar el arca de la alianza, un lugar santísimo, un lugar que solamente algunas personas podían entrar porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces dice en el versículo 18, harás además 2 querubines de oro macizo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. En los 2 extremos del propiciatorio, que era la antesala donde iba a estar la presencia de Dios, iban a estar 2 querubines de oro macizo como símbolo. ¿Qué son los querubines? Son figuras de ángeles, y no las figuras que nosotros nos imaginamos que enfocan periódicamente, sino eran una especie de leones. Era una figura que tenían leones con cara humana, que era la imagen que tenían en representación de ángeles en esa época. ¿Y no era tomada de pueblos vecinos? Probablemente, muy probablemente era tomada de pueblos vecinos porque era una representación de un custodio del lugar sagrado. Muy bien, Roque, vamos a hacer una pequeña pausa para que retomes energía y para que vuelvas pues con ella multiplicada. Nos vamos al cambio, volvemos de inmediato, no se vayan. Aquí estamos de vuelta, queridos televidentes, en el segundo segmento del programa de esta noche. Queremos hacer una pequeña pausa para pues mencionar algunas cosas de interés. Por ejemplo, queremos mencionarle al Palacio del Hierro, que queda en San Francisco, Carrasquilla, calle 65 Este, número 655A, cuyo gerente es Raúl Tuñón Aragón y cuyo teléfono es el 627-4150. Ellos son los que nos han facilitado estos muebles tan resistentes, Roquel, que resisten el uso y soportan el abuso, porque esto aquí ha sido pues sometido a tempestades, ventiscas, a ciertos pues golpes así de vez en cuando, y ha estado tan incólumes. También la librería San Pablo. ¿Qué tienes que decirnos de la librería San Pablo, Roquel? Bueno, tenemos que decir muchas cosas. No hay tanto tiempo para hablar tanto de la librería San Pablo. Que nos deben libros para comenzar. Sí, vamos a mandarle un mensaje aquí al padre para que nos tome en cuenta que nos tiene ayunos. En ayuno aquí, y a los televidentes también. Sí. Pero la librería San Pablo realmente es un lugar apropiado para ir con toda la familia. Ahí usted puede encontrar mucha información sobre todo tipo de temas. Familia, educación, sobre política también. También puede encontrar temas en diferentes aspectos, no solo en libros. Muchas personas piensan que en la librería solamente va a encontrar libros, puede encontrar material audiovisual, material en audio, puede encontrar todo tipo de información y puede encontrar imágenes también. ¿Así? Y muy bonitas. Ahora, definitivamente lo interesante de esto que es lo siguiente, querido televidente, muchos de nosotros nos quejamos que nuestros hijos no leen, que nuestros hijos no quieren adquirir cultura, pero nosotros debemos hacer de parte de nuestra vida la cultura. Entonces, parte de nuestra actividad debe ser un paseo familiar con los niños hacia la librería, para que ellos experimenten, exploren, conozcan los libros, tal vez a alguno le interese. Al principio tal vez no le interese, pero el asistir a la librería y ver a los padres comprando libros, leyendo, les va, como diría yo, les va ganando interés hacia la lectura, que es tan importante en nuestros hijos. ¿Dónde puede hacer eso? En la librería San Pablo, que se encuentra detrás de El Dorado, en el Boulevard El Dorado, otra que se encuentra en David Chiriquí y otra que se encuentra en la Universidad Santa María la Antigua, la USMA. Sí, conozco el caso de un papá que lee muchos libros de teología, Roquel, la Biblia y todo aquello, y el niño de tanto verlo, le quita la Biblia y comienza como si la estuviera leyendo, un niño que no lee todavía, pero comienza como a hacer los mismos gestos que le ve al papá. Interesante todo aquello. Sí, interesante. También conozco otro que de ver a su mamá y a su papá rezando el rosario ya se va involucrando y también reza él parte del rosario. Es cuestión de los ejemplos. Dice que las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Sí, cómo no. Así que yo quiero también rápidamente salirme un poquito del esquema y saludar a mi señora madre que está de visita por acá por las
ciudad de Panamá. Queremos enviarle un saludo a mi mamá, la señora Gualdina, quien está viendo el programa esta noche. Yo siempre me acuerdo de mi mamá, dentro de las muchas cosas, Roquel, cuando estaba yo niño, que me fracturé este brazo, en la madrugada me levantaba con dolor, me despertaba y ella se sentaba conmigo, me mecía allí y yo me dormía tranquilamente. Yo después no sabía si ella podía dormir o no, pero yo sí dormía plácidamente gracias a esos arrullos de mi madre que de niño, pues, como todas las madres, y le enviamos un saludo pues a todas las mamás, especialmente yo esta noche, a mi mamá que me consolaba en aquellas ocasiones y que me consoló tantas veces y todavía me consuela. Sí, cómo no. Sí, Roquel, sigamos entonces con el tema. ¿Teníamos otros temas tú que mencionar allí, otros textos bíblicos, o era el único? Querubines, había unos querubines, pero los querubines no son imágenes del cielo, no están con Dios. Eso se puede entender que Dios puede mandar a hacer esas imágenes porque son cosas celestes, cosas del cielo. Sí, pero Luis, es que no solo Dios hizo imágenes de ese tipo. No solo Dios, si yo te dijera a ti que no solo Dios hizo imagen de algo que no es celeste, sino que hizo un milagro a través de ella. Por ejemplo, recordemos el pasaje cuando los israelitas estaban viajando por el desierto y empezaron a hablar mal de los profetas de Dios, sea de Moisés y Aarón y de Dios. Y entonces empezaron a blasfemar, entonces Dios le envió unas serpientes que empezaron a picar al pueblo y empezaron a morir. Entonces cuando Moisés va a pedirle a Dios interceder por el pueblo, Dios le ordena el remedio para las personas que estaban muriendo. ¿y cuál es el remedio? El remedio fue hacer un mástil con una serpiente en él para que todo el que la mirara quedara sanado. Una serpiente, sí. Roquel, pero la serpiente en la antigüedad tengo entendido que era el símbolo de la idolatría por excelencia, la diosa de la fertilidad. No solo eso, sino que la serpiente en el Génesis es la imagen que se utiliza para reflejar a Satanás. Y tú dices que en la Biblia se dice que Dios manda hacer una imagen de una serpiente. Por supuesto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en el Números capítulo 21, versículo 8. Números capítulo 21, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Yahvé a Moisés, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Abrazador, ¿qué es eso? ¿La serpiente? Sí, la serpiente, es el nombre de la serpiente. Ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce, ese es el nombre, y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Ustedes recuerdan un símbolo muy famoso que tenemos todavía nosotros, ¿verdad? El símbolo de la salud que aparece. Un mástil con una serpiente. Una serpiente es todavía hasta esta época el símbolo de la salud. A través del milagro, reconociendo el milagro que Dios hizo a través de esa imagen. Y fíjate el ejemplo audiovisual. La orden era que todo el que la mirara, no el que Moisés pasaba la serpiente por enfrente de las personas y ya se quedaban sanas, sino que había que mirarla. Entonces la imagen tenía un efecto de aprendizaje, de enseñanza. Dios envió la serpiente, Dios envía la salud. Lo que Dios hace una imagen para enseñarnos cosas. Las imágenes tienen ese propósito, las imágenes no tienen el propósito sino de enseñarnos y a través de enseñanza llevarnos a Dios. Tú hablabas en el texto anterior de que Dios estaba mandándole a Moisés a hacer un propiciatorio con unos querubines que se estaban mirando y además hay unas descripciones allí que no leímos por razón de tiempo. Correcto. Unas varillas que se le hacían, ese cajón que estaba descrito allí, que era, entiendo, para cargar por el desierto. Correcto. Entonces quiere decir que los que cargaban ese cajón, que era, entiendo, el Arca de la Alianza, ¿verdad? Por supuesto. Iban por el desierto con unas imágenes. Que llevaban arriba las imágenes que había mandado Dios a hacer. Imágenes que, como dice un texto por ahí, que tenían pies. A eso iba. Hay dos salmos que nos hablan muy claramente sobre eso, el Salmo 115 Ajá. y el Salmo 135. El Salmo 135, por ejemplo, dice: los ídolos paganos son plata y oro, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no respiran. Y el otro salmo dice: tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, que es el Salmo 15. Tienen garganta y no tienen voz. Entonces se me antoja una contradicción. ¿Cómo es que van por el desierto los israelitas siguiendo una orden de Dios? Una procesión iban. Y van en una procesión cargando unas imágenes que teniendo alas no podían volar, teniendo pies no podían caminar,
teniendo boca no podían hablar, teniendo ojos no podían ver y tenían que ser transportados. Pero el Salmo pareciera como que contradice aquello, o es mi percepción la que está incorrecta. Es que la percepción que tú tienes, fíjate, se aclara con lo que dice al principio, los ídolos paganos. Están hablando de los ídolos paganos. ¿Por qué? Porque las personas que adoraban esos ídolos le atribuían poderes, le atribuían capacidades divinas. Entonces, el escritor sagrado está ridiculizando. Es decir, ¿cómo ustedes pueden creer en eso? ¿Cómo ustedes pueden creer que esos ídolos de roca, que no son capaces ni de hacer ni siquiera lo que hace un ser humano, sea capaz de resolverle su problema, de hacerle un milagro o de ayudarlo en algo? Entonces, ese es el punto. Entonces, los israelitas, como los israelitas de esa época, tanto los católicos de esta, sabemos muy bien que las imágenes que nosotros fabricamos no tienen ningún poder, ni tampoco pueden caminar por sí mismos. Es más, tienen menos capacidad que cualquier ser humano, tienen que ser transportadas. Tienen solamente el propósito que tuvo la serpiente, que tuvo los querubines, que tienen las imágenes católicas actualmente. Una pedagogía, una enseñanza para transmitir un conocimiento, para que a través de esa imagen nosotros nos acerquemos a Dios. Recordemos lo que pasó con la serpiente alada, la serpiente abrasadora, perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Los israelitas recibieron un beneficio de Dios a través de ella y se acercaron más a Él. Ayúdame a entender, Roquel, entonces el pasaje del libro del Éxodo, el capítulo 32, en donde el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba ya en el monte Horeb, o era el Sinaí, que es la misma cosa, sí. Decía que el pueblo le pidió a Aarón que construyese una imagen de un becerro, y le decía Dios a Moisés, dice, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Tanto que en Chile, hace un par de semanas, o quizás más o menos un mes, un pastor cristiano no católico, en público, atropelló, golpeó, o le dio varios puntapiés a una imagen de la Virgen del Carmen. Lo único que yo le deseo a él es que el dedo gordo del pie se le haya hinchado del golpe que le dio, ¿verdad? Lo único que le deseo. Pero la golpeó porque dice que las imágenes, los ídolos atraen la maldición de Dios, basándose en lo que dice aquí, que yo veo que este es un pueblo, déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos. ¿Qué tiene que decir este pasaje? Bueno, que el pasaje vuelve y se explica de la misma forma que hablamos anteriormente. El pueblo de Israel no estaba pidiendo una imagen, el pueblo de Israel estaba pidiendo un Dios. De hecho... Lo dice claramente, ahí veo, ¿no? Sí, él lo dice claramente. Este es tu Dios, le está diciendo Dios claramente. Y es más, cuando se lo piden a Aarón, se lo piden claramente. Haznos un Dios que nos guíe para que nos lleve a Canaán, ya que Moisés se murió, se perdió, ese era el temor del pueblo, y se quedó por allá arriba, y el Dios que nos sacó de Egipto no se manifiesta. Entonces, el problema fundamental está en que se confunde una cosa con la otra. Todo el que tiene imagen, ¿ve? Toda la imagen no son ídolos, ni todos los ídolos son imagen. Eso es una frase que debemos aprender. ¿Otra vez? Todas las imágenes no son ídolos, ni todos los ídolos son imágenes. Eso es importante que lo sepamos. No todos los ídolos son imágenes. Sí, porque en esa época era muy común que el ídolo o la sustitución del verdadero Dios por un Dios falso se hiciera a través de una imagen, pero en esta época se hace de una manera mucho más sutil y sofisticada. Por ejemplo, el dinero. El dinero. Sí, el dinero. ¿Qué más? El sexo. ¿Sexo? Sí. ¿Qué otra cosa? La superstición, cuando se le aplica a los cristales de cuarzo, se le aplica al horóscopo, se le aplica a la ouija, se le aplica a esa agüita que venden por ahí, poderes más allá de los que realmente ¿Venden agua por allí? Yo no me había enterado. Sí, agüita de colores, y te sirve para todo, para el amor, para la salud. Y la posición de las camas también, que dice que todo eso no puede ser algo de idolatría. ¿Cómo no? Y el Feng Shui que utilizan para supuestamente hacer... O sea, ya Dios no es el que da la paz, sino un poco de arreglo que uno hace en la casa. Eso es lo que brinda la paz y la armonía, no Dios ni el Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a reemplazar a Dios por otras cosas, eso es idolatría. Cualquier cosa que pongamos por delante de Dios es un ídolo para nosotros. Entonces, muchas veces perdemos de vista eso.
y en esa idolatría caemos muchas veces todos. Sí, muy bien, Roquel, para que no caigamos no en esto que acaba, tan grave que es eso, sino en una infracción de disciplina. Vámonos a un cambio, volvemos de inmediato para abrir las llamadas a los televidentes. Aquí estamos, queridos televidentes, en el tercer segmento del programa de esta noche. Tenemos ya una llamada en la línea, le damos paso. Muy buenas noches. Somos todos oídos. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Sí, adelante. Le hablo de lo que pasa es que, mire, el jueves yo estuve en la iglesia Centro de la Divina Misericordia y un joven, creo que venía de otra iglesia no católica y estábamos en lo que era la Eucaristía, bueno, en el momento de la paz. Me dice que lo único que acá no me gusta de esta iglesia un poco es por las imágenes, tiene muchas imágenes. Estaban leyendo la vida de un santo y yo sí le decía, mira, escucha Canal 11 los martes y bueno, no sabía que iban a tocar precisamente el tema hoy, pero sí él estaba un poco inquieto por lo de las imágenes y sí me comentó que venía de Testigo de Jehová, pero que le habían recomendado el Centro de la Divina Misericordia en Paitilla y por eso llegaba allí por primera vez y todo, bueno, allí va tantas personas buscando ayuda que él también llegó por lo mismo buscando ayuda y le recomendaron la iglesia, llegó allí, pero sí estaba un poco, entonces hablando de la vida de un santo. Digo, viste, mira, el Señor te está contestando, porque Don Bosco fue, mira, todo lo que hizo, nunca escuchaste la vida de Don Bosco, inclusive le comenté la librería de San Pablo, y búscate la vida de Don Bosco y van a ver que van a opinar diferente, ¿no? Ahora ustedes me están, mire, cómo es Dios, y ojalá que el muchacho joven esté escuchando Canal 11. ¿Cómo Eso no? era lo que quería. Muchas gracias por su participación. El teléfono esta noche, señora productora, es el mismo de siempre, 232-8100, 232-8634, 232-8634, el teléfono para los que deseen llamar. Roque, ¿tenemos algún pasaje bíblico en donde se usen imágenes en un templo, ya como para ir entrando al terreno? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos una descripción interesante sobre el templo que mandó construir Salomón. Lo encontramos en el libro primero de Reyes, en el capítulo 6 y siguientes versículos. Solamente voy a leer algunos. En el versículo 23, por ejemplo, se habla de que se hizo en el templo, hizo en el Debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. 10 codos de altura es bastante alto, Luis. Estamos hablando de casi de 10 pies de altura, una imagen colosal. Casi 4 metros. Casi 4 metros. Sí, 3 metros y medio más o menos. Sí, más o menos. Sí. Entonces, tenemos... tenemos una llamada, Roquel, sí. Vamos a darle paso. Buenas noches, adelante. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, queremos participar de lo que estamos escuchando. Claro. Y escuchando al Señor, en el pasaje de Isaías 44, versículo 9 en adelante, nosotros podemos leer claramente lo que la palabra nos dice a raíz de el tema que tienen en esta noche. Claro, ¿podría leerlo, por favor? Es un poco larguito, no sé si hay... Pero haga un resumen, pues. Mire, en ese versículo, en ese capítulo, perdón, usted hace un rato tocó algo al respecto en los salmos, donde habla de que, dice el 13, para no alargar mucho, Sí. El 12, dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las aguas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. En el último texto que queremos leer, el versículo 17 dice, y hace de él solamente un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora
y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Verdad? ¿Cuál es su punto? O sea, mi punto es que la Biblia, según lo que el Señor nos habla a través de la Biblia, uno de los pecados más grandes que Él abomina es la idolatría. ¿Ve? Y ciertamente da un poco de tristeza cómo la iglesia, por lo menos en este caso la iglesia católica, defiende a capa y espada ese punto. ¿Usted escuchó los versículos que citó Roquel? ¿Cuáles? En donde Dios manda hacer imágenes, y ahora, por ejemplo, él va a leer del primer libro de Reyes 2 textos en donde Dios le manda a Salomón hacer incluso bueyes dentro del templo de Jerusalén. ¿Usted conoce esos textos? No exactamente. Entonces le vamos a pedir que por favor lo escuche y él va a contestar lo que usted cita del profeta Isaías y le va a dar la explicación que usted está buscando. Gracias por su llamada, Roquel. Sí, interesante. El punto es que estamos totalmente de acuerdo con el televidente que uno de los pecados que son más terribles es el pecado de la idolatría. Habría que definir primero qué es la idolatría. La idolatría es sencillamente poner otra cosa en lugar de Dios. Eso es idolatría. Y como dijimos, no solamente son imágenes la idolatría. El punto siguiente es que estamos totalmente en desacuerdo con él cuando dice que la Iglesia Católica defiende a capa y a espada la idolatría. Lo que la Iglesia Católica defiende es que las imágenes no están prohibidas por la Biblia. Eso es lo que estamos hablando en esta noche. De hecho, la Iglesia Católica no le pide a nadie, cualquier persona que en su devoción particular no quiera usar imágenes, es libre de no hacerlo. Pero lo que sí estamos claros, el punto en conversación en este momento es que la Biblia no prohíbe las imágenes. De hecho, por ejemplo, si vamos al templo de Salomón... Roquel, tenemos una llamada de un celular y tenemos que darle alguna prioridad por razón obvia. Buenas noches, adelante. Sí, mire, yo quería compartir el texto Juan 14:6, en donde habla de la imagen. Juan. O sea, no habla exactamente de la imagen. ¿Qué texto dijo? Juan 14:6. ¿Seguro que es Juan 14:6? Juan 14:6. ¿O es Juan 3:14? No, Juan 14:6. Adelante. En donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hablaba Jesús. Ahí no hay otro camino, ningún santo, ni virgen, ni nadie llega a Jesús si no es por Jesús, el Hijo de Dios. Pero ahí no prohíbe Dios hacer imágenes. No, o sea, sino... Allí no prohíbe Jesús. Jesús no prohíbe allí hacer imágenes. No es una prohibición. Estamos hablando de las imágenes esta noche, no de los santos. Exactamente. Sino que se le rinde culto a una imagen pidiéndole, como en muchas ocasiones, a una virgen, a un santo. No, pero en la imagen la prohíbe Jesús, ahí no la prohíbe. No la prohíbe, pero sino que el camino para ir a Dios es solamente Jesús. No estamos de acuerdo. Muchas gracias por su aporte. Estamos totalmente de acuerdo. Continúe, Roquel. Sí, el punto es el siguiente. Las imágenes, como tal y como dice la Sagrada Escritura en el Templo de Salomón, por ejemplo, otro ejemplo en el capítulo 6, versículo 29 dice, esculpió todo en torno a los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos al interior y al exterior. En el capítulo 7, versículo 16, dice... ¿De qué libro nos estás hablando, Roquel? El libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 7, versículo 29 dice, sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Entonces, estamos leyendo versículos al azar. Si lo quieren leer todo el capítulo 6 y 7, describe cómo se construyó el templo de Salomón. Pero lo interesante es lo que dice Dios después. Dios ve al templo con todas las imágenes. De hecho, ese templo se construyó bajo las instrucciones de... Sí, porque podría ser, Roquel, que Salomón construyó el templo, pero que después Dios lo castigó, lo reprendió o lo condenó por lo que había hecho como idolatría. ¿Qué dice Dios sobre ese templo lleno de imágenes? Dice, en el capítulo 9, versículo 3, dice, del primer libro de los Reyes, dice, Yahvé le dijo, he escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. He santificado esta casa que me has construido para poner en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en ella siempre. Entonces, un templo lleno de imágenes, Dios dice que va a habitar en él y que lo va a bendecir y que le va a hacer todas las cosas, entonces quiere decir que las imágenes no están prohibidas. Tenemos otra llamada, Roquel. Muy buenas noches. Aló. Adelante. Sí, estoy llamando para participar. Primero que nada quisiera felicitarlos por el programa y exhortar a todos los televidentes que
nos acostumbremos a ver este tipo de programas antes de estar viendo otros programas que no nos ayudan en nada. Para conversar sobre el principio, como ustedes iniciaron el tema, yo muchas veces a nosotros nos visitan hermanos separados y encontramos que ellos nos dan una tarjeta, algo impreso que ellos reparten, porque ellos hablan mucho sobre el Apocalipsis, y entonces ahí en esa volante que ellos reparten vemos a veces señoras y familias con canastas de frutos, y eso que es una imagen de cómo ellos se imaginan que va a ser la vida eterna o el paraíso. Entonces nosotros como católicos debemos ser propagandistas de todo lo católico. O sea, si nosotros somos católicos y nos consideramos católicos, debemos siempre estar anuentes y ver cómo nosotros podemos defender lo que se practica en nuestra iglesia, teniendo los conocimientos. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, a mí me visita un hermano separado. Uno se puede atender si uno cree que está preparado para eso. Entonces, atendiéndolo y viendo la actitud de ellos, nosotros podemos estar preparados para abordar con ellos un tema como este, de que, por ejemplo, en esas volantes que ellos reparten hay imágenes y en muchas otras cosas, pero nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que ellos nos dicen y de cómo ellos actúan, para nosotros también poder hacer ese tipo de análisis como el que ustedes están haciendo hoy. Muchas gracias por su llamada, Roquel. ¿Qué te pareció esa llamada? Muy buena. El punto fundamental aquí, queridos televidentes, es que queremos conversar en torno a la Biblia. Nosotros estamos totalmente dispuestos a conversar con todos los televidentes que quieran llamar en torno a la Biblia y dar sus puntos de vista. Y si usted considera que nosotros estamos equivocados, muéstrenos en qué y cuáles son los pasajes que... Pero ahora me llama la atención de lo que dice la televidente, que para engarzarse en una conversación, en un intercambio de esta clase, es como si yo quisiera conversar de derecho con un abogado. Yo tendría que estudiar derecho también, ¿verdad? Claro. Pues, entonces, normalmente cuando se va a conversar de estos temas hay que estar un poco preparado también, porque no puede ser que uno no esté preparado y lo sorprenda. ¿Qué le recomiendas tú a una persona, a un católico que quiera como conocer su fe? Al católico, ¿qué le recomiendas rápidamente en un 1, 2, 3, como tú sabes hablar? Bueno, primero que adquiera este material. Este material que es muy bueno, un material simple, sencillo, en estilo panfletos, que se encuentra en la librería San Pablo. Encontramos un material donde... Que lo enseñe directo a la cámara, sí. Que lo puede encontrar, por lo menos este es el tema que estamos tratando en esta noche. Es un tema donde aparecen todos los pasajes bíblicos, toda la información, básicamente porque muchas veces es difícil conseguir información. Son 20 temas, entiendo. Son 20 temas sobre los temas más comunes y bíblicamente sustentados. Por ejemplo, si adoran imágenes los católicos, si se deben bautizar los niños, si existe el purgatorio, si es bíblico orar a los santos, que un hermano estaba preguntando sobre los santos, ¿dónde está eso en la Biblia, no? Si fue Pedro el primer papa, si necesitamos confesar los pecados de un sacerdote, por decir algunos temas, si el rosario es una práctica bíblica. Esta es una recomendación. Una segunda recomendación. Bueno, la segunda recomendación es que hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Es importante que nos acostumbremos a leer periódicamente la Biblia. Y tercero, un tercer elemento. Bueno, para mí... En rojo, que yo tengo un libro por ahí rojo. Ah, sí, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo. Y yo quería también incluir la oración. Que es indispensable para avanzar. Y tenemos una llamada, Roquel. Buenas noches, le damos paso. Adelante. Adelante. ¿Aló? Sí, buenas noches. Mire, caballero, es para participar de su programa. Bienvenido. Que usted estaba diciendo que la palabra del Señor, o sea, la Biblia, no hay ningún texto que impida o que prohíba las imágenes. Sin embargo, yo encuentro aquí en Éxodo, capítulo 20, versículo 3 en adelante, un texto que tácitamente lo prohíbe. Note lo que dice el texto, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. El versículo 4 dice: no tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Por razón de tiempo, querido televidente, me da la impresión de que sintonizó el programa tarde. ¿Aló? Me da la impresión de que usted sintonizó el programa tarde, ¿me equivoco?
Porque Sí, ese sí. texto, empezamos el programa con ese texto. Y lo hemos estado analizando desde allí para acá. Por lo tanto, si usted lo cita, creo que penosamente sintonizó tarde, y esto es como en las materias universitarias, el que llega tarde se perdió la clase, ¿verdad? Porque Sí. se pierde la secuencia. Ahora, hay un texto que un televidente que llamó Roquel en el capítulo 44 de Isaías, que él citaba. Es curioso que el texto se parece al del Éxodo, el becerro de oro de Aarón y de los Ajá. pueblos de Israel, porque el capítulo 44, en el versículo 17 dice que la persona que hace la imagen le llama y le dice: tú eres mi Dios, sálvame, puesto que tú eres mi Dios. Y eso en ninguna parte de la práctica católica ocurre, que alguien le diga a una simple imagen de yeso, como tú dices, tú eres nada ni nada parecido, ¿ah? No, ¿Es no, cierto? y también ocurre una cosa interesante, Luis, que aquí cuando estaba escribiendo estaba narrando como cuando los artesanos estaban trabajando, como que se estaban fatigando, pero si los artesanos que hicieron las imágenes en el templo de Israel eran artesanos también de la madera, del yeso, del oro, los que hicieron los querubines de oro macizo también eran artesanos. Tenemos otra llamada, Roquel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, prendí el televisor un poco tarde, pero cuando se trata todo lo que es de Dios me gusta. Bienvenido. Entonces, quería preguntarle y que me ayudara, no recuerdo ahora mismo en qué libro de la Biblia está donde dice de que no adoraréis imágenes muertas, que no oyen, que no ven, que no hablan y que no sienten. Sí, aquí lo citamos ya en dos salmos de la Biblia, el Salmo 135 y el 115. Sí, exacto. Entonces, por eso yo quería saber, por ejemplo, cuando Dios nos dice en ese versículo que no adoremos imágenes muertas, que no oyen, que no sienten, yo me inclino a que cuando tengo un problema dirigirme directamente a Él, porque Él está vivo, ¿no? Y hace muy bien. Ajá. Y hace muy bien que nosotros los católicos también lo hacemos. Pero como usted muy bien lo dice, sintonizó tarde, porque también habíamos citado cuando los israelitas iban por el desierto en una procesión cargando el arca de la alianza con unos querubines que eran unos ángeles que no veían, que tenían alas y no volaban. Lastimosamente, como le digo, lo sintonizó tarde. No se pierda el próximo martes, que venimos con otro tema, que si se lo pierde desde el principio, entonces ocurren estos encuentros así, estos como que se cruzan los cables, ¿verdad? Y hay una cosa que se insiste mucho. Vuelvo y repito a nuestros distinguidos televidentes. No todos los ídolos son imágenes, ni todas las imágenes son ídolos. Muchas veces tenemos ídolos y ponemos otras cosas en nombre de Dios que no son imágenes, como hemos mencionado anteriormente. Y no todas las imágenes son ídolos. Yo puedo pensar que existe, obviamente, habrá religiones en la que tienen imágenes y consideran que esas imágenes son Dios. Sin embargo, en la Iglesia Católica esas imágenes no tienen más que una razón simbólica de pedagogía, y las personas que vemos esa imagen simplemente aprendemos de ella y nos ayuda a relacionarnos con Dios, pero ningún católico puede pensar jamás que esa imagen de yeso o de cualquier otro material es Dios, sino una imagen sin vida. Muy bien, Roque, le pedimos a los televidentes que nos disculpen porque vamos a tener que ya concluir las llamadas para ver si concluimos el tema. Quisiera preguntarte, Roquel, en el Nuevo Testamento, ¿tenemos alguna prohibición así que se pueda decir que se cita atacando las imágenes? No, de hecho, en el Juan capítulo 3 que tú estuviste mencionando. Juan capítulo 3, versículo 14. De hecho, ahí Jesús hace referencia a una imagen que se dio en el Antiguo Testamento, donde él se compara con esa serpiente de bronce que fue la que sanó a los israelitas, que él, cuando iba a ser elevado, él también iba a traer a todo el mundo. Dice el texto, capítulo 3, Evangelio según San Juan, versículo 14. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. O sea, entiendo que Jesús está tomando como modelo para él mismo aquella imagen de Moisés con la serpiente. ¿Entiendo bien? Sí, por supuesto. Y entonces, así mismo como él iba a ser elevado, todo el que lo mirare, va a ser todo el que lo mirare, Luis. Entonces, ¿estás hablando en español, en castellano? Sí. Entonces, todo el que lo mire, entonces, imagínate, Luis, nosotros mantenemos esa tradición de mantener la imagen de Jesús crucificado para recordar el sacrificio enorme que él hizo por nosotros. El otro punto interesante de las imágenes es que históricamente se ha comprobado que los primeros cristianos en los
lugares que se reunían, que eran conocidos como catacumbas, que eran sitios subterráneos, ya que los primeros cristianos eran perseguidos, se encuentran de todo tipo de imágenes de Jesús. Interesante, disculpa que te interrumpa, porque la otra vez conversaba con un amigo mío que me decía, primero me decía, ese Roquel habla muy fuerte, hoy estás hablando suave, Roquel, estoy sorprendido, sí, estás suave, parece que las llamadas te han aquietado un poco, sí, no, pero me decía él que las imágenes habían sido instituidas, según él, en la Iglesia Católica por Constantino, porque resulta que como el Imperio Romano se había convertido, pues, el emperador a la Iglesia Católica, entonces los dioses romanos tenían que ser convertidos en nuevos dioses dentro de la Iglesia Católica. Decía él que a partir de allí entonces vinieron las imágenes en el cristianismo producto de Constantino. ¿Es eso históricamente cierto? Totalmente falso. De hecho, lamento que una persona en esta época cometa un error histórico de tamañas proporciones. De hecho, solamente tiene que abrir cualquier libro, cualquier enciclopedia de historia y puede, sobre el cristianismo, de cualquier corriente que sea escrito por un ateo, si quiere, que solamente tenga la información fehaciente de lo que ocurrió históricamente hablando y dará cuenta de que existían todo tipo de imágenes desde antes de Constantino que los primeros cristianos conservaban. Vuelvo y repito, el problema de las imágenes surgió muy posteriormente, 1500 años después, como dije al principio, cuando Martín Lutero hizo la reforma. Un poquito después empezaron los problemas de interpretación, como ocurrieron muchos otros problemas que ya todos conocemos. Mucha gente cree que eso de las imágenes es algo que toda la vida ha existido, sino que desde el pueblo de Israel, como hemos visto, desde el Antiguo Testamento, tenía imágenes en sus templos, tenía imagen en el Arca de la Alianza, continuó teniendo imágenes, después vino Jesús, los primeros cristianos continuaron teniendo imágenes y no ha habido más ese debate hasta esta fecha. Es más, le puedo decir algo a nuestros hermanos no católicos que se ponen a orar, dice que se oran a solas, que no tienen nada enfrente. Y yo les puedo decir que, bueno, que tengan mucho cuidado con imaginarse algo porque eso es una imagen. Entonces van a tener problemas con el Señor porque cuando se imaginan cosas, cuando están orando, la tienen en su mente y es una imagen. Porque la palabra de Dios no habla de imágenes labradas solamente, habla de todo tipo de imágenes, ¿no? Entonces, si nos ponemos en ese plan, o como me dice alguien una vez, no, que yo lo que hago es que yo me arrodillo frente a la cama a orar, entonces yo puedo interpretar que él está adorando la cama. No, porque mi corazón está en el Señor. Entonces, así mismo el corazón de los hermanos que se arrodillan frente a una imagen, también su corazón está en Dios. Así que yo no veo cuál es el inconveniente. Interesante ese enfoque, Roquel. Una última intervención ante los televidentes, ya dado que el tiempo está extinguiéndose. Lamentablemente, porque había material para rato. Sí, para seguir hablando y para que los televidentes siguieran llamando. Y que no todas las veces se encuentra un Roquel así tan diáfano, tan risueño, contento, sí. Otras veces viene así circunspecto, muy severo, y hoy estás así como muy, no sé. El tema de la apologética. Muy bien, adelante entonces. Unas palabras para los televidentes de despedida esta noche. Bueno, queridos hermanos, lo importante al final de cuentas es que nos encontremos con Dios. Las imágenes son una ayuda definitivamente para hacer ese encuentro con el Señor. Usted que me escucha, si a usted no le gustan las imágenes, no las use. Lo que sí debe tener claro a través de lo que hemos hablado en esta noche es que la Biblia no prohíbe las imágenes. La Biblia en ningún pasaje propiamente dicho prohíbe las imágenes, sino que existiría prohibición de no tener otros dioses. Si usted tiene una imagen y usted está seguro de que esa imagen no es otro Dios, sino que simplemente es una representación gráfica de algo que le ayuda a pensar en Dios o de cualquier otra cosa, no tenga ningún inconveniente porque la Biblia no prohíbe eso. Queridos televidentes, el libro de la sabiduría en el capítulo 16, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente: incluso cuando les sobrevino la furia terrible de las fieras y perecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el final, pues como escarmiento, se vieron molestados por un poco tiempo, pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de tu ley, y el que lo miraba se curaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Dios es el norte nuestro, Dios es el centro de todo lo que hacemos, y las imágenes no son más que eso, señales del recuerdo de la ley de Dios, como lo es, por ejemplo, cuando vemos la imagen de San Francisco de Asís quitándole la espina al lobo. Nos está recordando San Francisco de Asís que aunque yo no lea o no entienda, que debo amar a mi enemigo,
O cuando veo, por ejemplo, la imagen de San Juan Bosco con sus estudiantes, respetando a la juventud, enseñándole a la juventud, no dándole malos ejemplos como lo que hemos estado viendo por allí, sino todo lo contrario, ejemplos diáfanos de luz de un hijo de Dios. Entonces entendemos que ese es el modelo que tenemos que seguir e imitar. No tengamos ningún temor. Usted, amigo, que es cristiano y no es católico, pues si no cree en las imágenes se le respeta. Pero respete también al que, como nosotros los católicos, creemos fundamentados en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia, que podemos tener imágenes sin ninguna preocupación. A usted, amigo católico, puede tener imágenes sin mucha preocupación, pero lea la Biblia, profundice el catecismo de la Iglesia Católica para que entonces nuestra fe se convierta no en una fe de primaria, sino en una fe de avanzada para que podamos encontrarnos con Jesucristo y que nuestra vida se transforme de golpe y radicalmente. Nos dio mucho gusto estar con nosotros, con ustedes esta noche, sus compañeros de siempre, Roquel y Luis, quienes les deseamos que pasen una semana siempre alegres en el Señor. hasta el próximo martes.